Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendice. Sábado 22 de abril, hermanos, vamos a compartir algo, un tema muy hermoso que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón para compartir con todos ustedes, hermanitos, y con todos aquellos que a través de los medios podamos difundir este mensaje. El tema del que vamos a hablar es ¿qué nos hace estar firmes? Y vamos a pedir que sea el Señor el que hable en esta noche. Así que acompáñennos pidiéndole su intervención. Gracias Dios te damos en esta noche porque nos permites estar aquí, Padre, compartiendo algo de lo que tú has hablado, Padre, en tiempo atrás y en este tiempo, Padre, para edificación de todos nosotros, Padre. Gracias te damos porque eres tú, Padre, el que va a utilizar, Padre, mis labios para compartir este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanitos, este mensaje y esta pregunta que por título lleva ¿qué nos hace estar firmes? Nos lleva a analizar un poco de lo que en la palabra, en historias antiguas, en aquellos hombres han pasado, y no podemos dejar al lado a Job, este varón de siervo de Dios que sufrió penalidades, la muerte de sus hijos, perdió su riqueza y hasta tuvo enfermedad. Y en Job 19:25, pasando por todas estas penalidades, dice la palabra de Dios que Job decía: yo solo sé que mi Redentor vive. Y qué difícil es, bueno, cuando no se conoce del Señor, no sabemos a dónde recurrir, pues es difícil llevar situaciones difíciles porque tratamos de solucionar los problemas con la familia, con nuestros recursos, en nuestro entendimiento, pero desde aquí el Señor siempre me habló sobre estas calamidades que sufría este siervo, cómo, cómo él de principio siempre ponía su esperanza y su fe en Dios, y declaraba y decía: solo sé que mi Redentor vive. Porque, pues bueno, a mí de continuo, cuando comenzaba a caminar en la fe, pues venían luego, pues argumentos de razonamiento humano a mi mente, y todo tipo de salidas menos respaldarme en la fe en Dios. Y al ir leyendo de la palabra, y como igual nos va enseñando en este libro de Job, Job pasa por muchas preguntas, muchas inquietudes como nosotros, ¿no? Si el problema se nos va alargando, nos turbamos y empezamos a cuestionar, ¿no? Demasiadas preguntas que aunque tuvieran respuesta, pues bueno, no sabemos si esa es la solución a ese problema. Y, y Job, al último del libro, nos dice la palabra de Dios que habla y dice: eh, yo solo sé que tú todo lo conoces y todo lo puedes. Y en esa oración del confiar el todo en nuestro Señor, hermanos, hay, hay bendición. Lo tomamos este ejemplo bíblico porque en nuestro caminar del día a día es de continuo que nos desconectemos y que pongamos a observarnos más en las dificultades de los problemas, o a veces hasta nos vamos siendo indiferentes a lo que está pasando en casa, y, y a
a mí me llama la atención que, que Job decía en, en una parte que todos los males le habían venido como él lo había pensado. Y creo que en esa parte, hermanitos, luego nosotros de continuo también pasamos por ello y eso va debilitando nuestra fe. Va debilitando nuestra fe porque estamos confiando nosotros con nuestras fuerzas. Y me queda me fue de gran dificultad para mí poder culminar este mensaje porque de varias situaciones que, que el Señor me ha mostrado su mano de poder en mi vida, con mi familia, con mis hijos, en mi propia vida, en mi trabajo, decía, bueno Señor, ¿cuál es esa parte en la que tú me has hecho voltear y qué ha sido lo que ha servido para tener una fe firme? Nos dice su palabra en, nos dice su palabra en Juan 4:41, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros, así como al final del Job, de estar pensando y creer que hay en nuestro Redentor hay salvación y Él nos va a justificar en medio de cualquier problema. Asimismo aquí nos enseña en este pasaje de Juan que nosotros eso ya lo tenemos que caminar debemos de caminar con esta fe puesta en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque yo al principio le quitaba la gloria a Dios, le decía, bueno, sí, confié, ¿no? Y no hablaba la palabra de Dios, no les decía, bueno, confié en lo que el Señor me mostró, ¿no? Entonces, siento que al principio yo le robaba esa gloria, ¿no? Si yo había pasado alguna dificultad y de pronto en oración, en clamor le decía, Señor, ayúdame, y tenía una ayuda sobre el problema, cuando venía la hora de compartir, yo había visto el milagro, lo había presenciado, ¿no? Sabía que Dios era una oración contestada y yo le restaba la gloria y le decía, bueno, es que yo confié, ¿no? Y bueno, eh, tenemos que compartirles, hermanos, en amor, así como nos dice su palabra, que todo lo que vemos y oímos ha sido de creer en Cristo, ¿no? En Cristo es donde hemos tenido esa solución a esos problemas. Esa base y ese fundamento que nosotros tenemos en nuestra fe y cómo nos podemos seguir fortaleciendo, hermanos, es de continuo en Cristo. Creemos que Dios nos va a ir revelando más de su palabra en ese caminar, en ese ir y mostrándole a alguien más, ya sea en nuestros trabajos, en nuestras casas, con nuestra familia, en esas áreas donde el Señor quiere mostrar también esa luz, en donde no hay luz, hermanos, hablándoles nosotros de este perfecto amor, esos testimonios de cuando nosotros hemos vivido situaciones difíciles, cuando muchas veces de continuo no sabemos el por qué son de las cosas, y en algún tiempo yo platicando con mi hija sobre una situación específica de salud, me decía que ella, es que no entiendo y por qué pasa esto y por qué pasa lo demás y
fiesta? ¿Por qué tengo que tomar medicamento? Y pasaron varios años familia y estábamos saliendo, yo yendo a recogerla a su colegio y estaban saliendo unas amigas de su misma edad. Y nosotros pues seguíamos orando porque el Señor nos trajera esa bendición de la sanidad y que ella pudiera regresar a su colegio y que bueno, ya habíamos presenciado en nuestra familia algunas o varias, muchas bendiciones. Y le decía, mi amor, digo, sigamos creyendo y fortalezcamos nuestra fe en esta situación difícil. Para nosotros imposible, pero para el Señor todo le va a ser posible. Y bueno, a ella le ocupaban esas cosas de que no podía estar conviviendo con sus amistades y los de sus edades. Al pasar de ese tiempo, estamos a la salida de su colegio y entonces Natalia empieza a observar con entendimiento qué hacían sus compañeros. Se estaban poniendo de acuerdo para irse a fiestas, tomar, fumar y bueno, con todas las cosas que en este mundo nos pueden distraer. Y, y Natalia volteaba conmigo y le doy gloria a Dios porque sé que fue Él quien le dio y le trajo este entendimiento. Me decía, ahora sí hoy entiendo, pa, me dice, el por qué yo tenía que pasar por esas dificultades médicas. Me dice, a mí ya, me dice, nunca me ha gustado ni fumar, me dice, no me gustaría nunca tomar y mira en qué cosas andan, pues, pues los chicos de mi edad. Y yo le daba gracias a Dios porque, pues bueno, ¿no? Nos va dando enseñanza nuestro Señor a través de todas estas cosas que nos van pasando. Creo que la forma en cómo nos va el Señor fortaleciendo y arraigando es a través de todas estas vivencias que tenemos al día y que vamos viendo cómo Él muestra su mano de poder. Hay una parte en el libro de Hebreos que nos habla de la fe, conocida por todos nosotros, todos aquellos que sea la primera vez que ven estas transmisiones y que se les haga raro el por qué hablamos de fe y de problemas y demás, pues bueno, es porque pues el Señor nos habla de vidas históricas en la Biblia, de hombres que pasaron situaciones similares, peores, mejores o similares, ¿no? Para que ahí el Señor nos dé entendimiento del porqué de las cosas. Y así como en las de Job, pues ahí en Hebreos 11, adelantito de la explicación de lo que es la fe, el Señor nos muestra a aquellos hombres, grandes hombres que pasaron en el pasado por cosas difíciles de fe, ¿no? Como cuadro de honor de todos aquellos hombres y mujeres de fe, y nos dice en Hebreos 11:4, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En la Abraham nos dice en el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida ajena y cuando tuvo su promesa del heredero, también ofrecerlo en holocausto, hermanos. Entonces, todo esto que nos habla de Abraham, Moisés y estos hombres que pasaron por cosas, no sabían ellos que no estaban viendo igual que nosotros las circunstancias, ponían su fe en lo que el Señor les hablaba a su corazón y así mismo
pues también el mismo caso de Sara, ¿no? Ya había pasado su tiempo para que tuviera hijos. Entonces, todo era en contra de la natural, ¿no? Como a veces nosotros estamos pasando circunstancias, ¿no? Que si nos detenemos a ver en lo natural, pues bueno, es cuando entra todas estas desesperaciones, dudas. Y pues bueno, hablando de qué es lo que nos fortalece en la fe, hermanos, indiscutiblemente la Biblia nos aconseja y nos guía a hacer como lo hicieron estos hombres en el pasado, para que nosotros podamos en el presente aplicarlo y pues poder tener un buen futuro, como en el caso que les comentaba de Natalia, y que bueno, también en el caso de mi hijo Omar, pues es con ello, ¿no? Hablándoles esta palabra, palabra de vida, palabra, estas historias que el Señor nos regala para que nos vaya fortaleciendo y aumentando nuestra fe. En este caminar, hermanos, de ir respondiendo qué nos ayuda para ir fortaleciendo a nuestra fe y qué nos ha ayudado a mantenernos aquí, nos habla el Señor en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 nos habla el Señor de que somos más que vencedores. Nos dice la palabra de Dios: somos más que vencedores y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y wow, a mí con anterioridad el Señor me había hablado en esta palabra, pero cuando tomamos alguna posición de riesgo, de estrategia, siempre como que ponemos en la balanza de que, bueno, ¿y qué puedo perder? Yo, al principio, cuando eh, me hablaban de la palabra, el Señor ya me inquietaba. Sé que era Él porque me traía paz al corazón, esa voz que me decía: ¿y qué vas a perder si crees, si decides creer? ¿Qué vas a perder si de repente sí empieza a pasar todo eso que dicen ahí o que te están aconsejando? Entonces, pues bueno, ¿no? Ya después, conociendo de la palabra, viviendo algunos testimonios, yo decía, bueno, Señor, háblame, que esta palabra sea vida en mi vida, ¿no? Para igual poderla compartir y que sea testimonio para alguien más, y fue a seguir caminando, ¿no? A veces yo me frenaba para irle a compartir a algún lado a alguien, ¿no? Oye, vele a hablar a ese cuate, a estos que han estado en una dificultad como tú, ¿no? Y bueno, yo me frenaba y decía, no, bueno, no, porque pues eh, eh, los muros mentales, ¿no? Esto no puede ser así porque, etcétera. Y de pronto con esta palabra que ahorita tenemos aquí a la luz, hermano, Romanos 8:28, el Señor me hablaba y me decía: si todas las cosas ayudan a bien, todo esto por lo que ellos estén pasando y lo que te pido que vayas y compartas, es porque de aquí todo va a haber bien, vamos a dejar sembrada una semilla. Y bueno, pues iba, eh, o lo oraba, le decía: Señor, sé tú el que hables a través de mí, y así lo compartí, hermanos. Y el Señor, pues bueno, nos va trayendo esa fortaleza de que a todo lugar al que vayamos se cumple esta palabra, ¿no? Que nosotros, en el accionar, en el caminar, en el estar eh, viviendo la palabra en nuestras vidas, pues todas las cosas nos van a ayudar a bien. Ya de ahí después nos podemos quedar a detenernos a esta parte de donde dice conforme a su propósito, ¿no? Entonces, de ahí viene esa otra enseñanza de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué qué nos está pidiendo el Señor que hagamos, ¿no? Primero, pues bueno, es detenernos a pensar sobre todo lo que estamos haciendo, de igual forma orarlo, presentarlo,
Y de ahí decirle, Señor, pues bueno, estoy hasta aquí y, y este es tu propósito, que vaya, por decir, a mí me tocó ahorita alguna situación de cambiar de trabajo y lo hemos platicado en familia, aquí en familia, en la fe también, y me tocó ir a otro estado, ¿no? Estamos trabajando en otro estado, perdón, aquí mismo en el estado, pero en otro municipio, y bueno, sé que ahí el Señor también tiene un propósito, ¿no? Sé que ahí también nosotros, de igual manera, así como compartimos con los vecinos y amigos de este lado, pues ahora ya tengo unos nuevos vecinos, nuevas almas que hablarles, ¿no? De la salvación. Y lo oro en este sentido, Señor, es tu propósito, tú me permites estar aquí y te doy gracias y sé tú el que me ponga la palabra y lo veo. Y de repente en la semana pues alguien, o porque ve que uno tiene la Biblia abierta el simple saludo, ¿no? De Dios te bendice, buen día, pues ya ven, dicen que como que esto está raro y distinto y ahí el Espíritu Santo nos va guiando, hermanos, para poderles compartir y no quedarnos y a esos que caminan sin fe, hermanos, hablarles que pueden tener una salvación en Cristo y que a todo problema hay respuesta y salvación en nuestro Señor. Y así, caminando como vencedores, conforme a sus propósitos, en lo propio que estamos edificando aquí en nuestra iglesia, en lo que estamos edificando en los Beteles, en esos lugares en donde el Señor nos ha inquietado estar sirviendo, también el Señor, ahí, estando sirviendo, hermanos, con anterioridad pensaba que si nosotros sirviendo pues al Señor, que si ya estábamos allá dentro de casa, ya no íbamos a tener estas pruebas de fe, ya no íbamos a tener debilidad, como que ya no lo íbamos a llevar más tranquila y fresquecita, ¿no? Dice, por ahí. Y pues no, creo que ahí también el Señor en todo tiempo el Señor nos pide que sigamos por eso en comunión con Él, hermanos, porque si nos desconectamos tantito de nuestra fuente de poder, que es eso, si nosotros y si el Señor hasta aquí nos ha sostenido es porque todos los que estamos, los que nos congregamos, a los que nos gusta oír de la palabra de Dios, al que nos gusta compartir de esto que es Biblia, citas bíblicas, hermanos, sabemos que, pues bueno, la cosa no está fácil, no es fácil. Yo en algún tiempo también me ocupé, tontamente a buscar si las cosas ya creyendo en Dios iban a ser fáciles, y no, para asombro mío, no viene en ninguna parte de la palabra que las cosas van a ser fáciles, ¿no? Las, pero lo que sí nos viene y nos lo recalca y nos los deja grabado en nuestros corazones, hermanos, es que teniendo a Dios en nuestro corazón, toda carga y todo peso sí es fácil y llevadero, hermanos. Y bueno, estando sirviendo, llegan a entrar también esas dudas, no son dudas, perdón, esos ataques del enemigo donde nos llegan a tambalear en la fe. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si nosotros nos habla el Señor que con esa seguridad en este libro, que si nosotros llegáramos a morir, nosotros ya tenemos ese testamento desde ahorita, hermanos, desde que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador,
nosotros ya tenemos un testamento en los cielos celestial. Y entonces, nuevamente regresando a la pregunta inicial de qué es lo que nos tiene con inseguridad o qué es lo que nos ha ayudado a mantenernos firmes, pues son estas palabras que el Señor nos habla, palabras de verdad, palabras de fidelidad, palabras que sabemos que se cumplen, porque en lo poco mucho que hemos visto en nuestro andar eh, en la fe, cuando hemos orado y pedido conforme a su propósito, el Señor nos ha entregado victorias. Y todas esas victorias, si nos podemos analizarlas, ninguna ha sido natural. Toda ha sido, en toda hemos visto la mano de poder de nuestro Señor actuando en esas cosas difíciles, aún en nuestro servicio. Y entonces les platicaba que aún teniendo estas dificultades en el servicio, yo hablé con mi director, mi jefe de directo, y le dije, mira, yo tengo esta dificultad y pues bueno, quiero que no sea dificultad. Le digo, los martes tengo un compromiso. Tengo un compromiso en la iglesia. Esta iglesia, pues, en la que servimos y demás, también no nada más nos congregamos los domingos, tenemos servicio los martes. Y entonces, hermanos, yo ya creía que pues de ahí pues se iban a acabar mis días laborales por Toluca. Dije, no me lo van a conceder y ya, ¿no? Eh, no pasaron ni 2 minutos de reflexión y me dijo, bueno, es que no me habías hablado claro. Me dice, si necesitas todo el martes, tómate todo el martes, ¿no? Y pues bueno, hoy día con eso, hermanos, pues bueno, para mí en su tiempo fue una gran dificultad y hoy pues le doy la gloria a Dios por en todas estas este, circunstancias seguirme apoyando y seguir fortaleciendo esa fe. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Wow. No llega a comprender mi mente en razonamiento humano cómo sería esto, hermanos, ¿no? Le he pedido en oración al Señor que me muestre alguna visión, pero basta nada más esta palabra para traernos una paz que que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, que nosotros, nuestra vida, tenemos eh, esa gran herencia que no acabamos aquí. Nosotros tenemos ya esa ciudadanía celestial y que ya lo vamos a ver tal como es. Wow. Y que nosotros vamos a poder estar con Él y con todos nosotros, estar juntos. Wow, hermanos, de verdad es algo que, que a mí me ayuda mucho a fortalecer la fe, me ayuda a poner las cosas poner mi mirada en las cosas de lo que el Señor quiere hacer con nosotros y dejar de ver las cosas que tenemos nosotros aquí. Cuando estaba el apóstol Pablo en la cárcel, le escribe una carta de despedida a Timoteo, que era el que estaba más allegado, y en 2 de Timoteo 1:12 nos dice la palabra de Dios: por lo cual asimismo padezco esto,
refiriéndose de los padecimientos que está teniendo ahí dentro de cárcel. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para aquel día. Creo que de continuo todos nosotros hemos podido declarar en fe que en que sabemos en quién hemos creído, hermanos. Y así como aquí el apóstol Pablo lo refería a Timoteo, eh, creo que algunas dificultades que hayamos padecido, pues no deben de causarnos vergüenza, porque todo ha tenido un propósito, y le doy gracias a Dios y toda la gloria, porque en Él está la fe, porque en Él está la vida, en Él está la salvación, en Él es toda la respuesta, amados hermanos. Cuando hay hay un negocio de una iglesia cristiana que, que, que anuncia, y que nada más el mensaje está así: Jesucristo es la respuesta. Y me llamaba mucho la atención, porque preparando el tema y juntando todas estas partes que el Señor nos ha hablado, ¿no?, en su palabra, y esos testimonios que han sido vida en nuestras vidas, pues sabemos que esa sola palabra es la que necesitamos en nuestras vidas, hermanos. Por la mañana, por la tarde, por la noche, para levantarnos a servir. En Cristo en Cristo estamos completos, hermanos. Y, y nos habla el Señor que si en su misma palabra, en Primera de Juan 3:14, Primera de Juan 3:14, nos habla el Señor y nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y lo sabemos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y eso de nueva cuenta me traía también a enseñanza esto, hermanos, ¿no? Si nos detenemos a reflexionar, ¿qué tanto nosotros estamos amando a nuestros hermanos? ¿Qué tanto nosotros estamos sirviéndoles? ¿Qué esto que hacemos del querer compartir para que alguien más se salve, que compartiendo este mensaje por las redes, orando que alguien escuche en algún tiempo, ¿no?, que tenga necesidad, que esté sufriendo alguna penalidad, que no sepa cómo, cómo y a quién acudir, que sepa que en Cristo hay respuesta? Si alguien ya está con Cristo en su corazón y está pasando por alguna dificultad, que sepa que escuchando de la palabra, en clamor, en oración, que por su misericordia va a ser Dios quien les va a traer siempre esa fortaleza, y que por la fe en Él se nos va a ser contado como justicia, hermanitos, como pues todos estos hombres y mujeres de la fe lo han vivido, y que nosotros también en varios tiempos lo hemos también experimentado, amados hermanos. Le doy gracias a Dios, hermanos, por sus vidas, porque pueden disponer de este tiempo, porque seguimos orando y clamando por esas situaciones especiales en nuestra familia en la fe, y sabemos que nuestro Señor se va a glorificar en todas y cada una de ellas, hermanitos. Y aquí vamos a seguir compartiendo esos mensajes. Gracias, hermanos. Vamos a entregar este tiempo. Si me acompañan, por favor. Gracias, Dios, te damos por esta linda noche. Gracias te damos porque nos hablas tú, Padre, a través de tu palabra, diciéndonos, Padre, que tú eres el que nos fortaleces en nuestra fe. Que si nosotros ponemos la vista en ti, amado Padre,
y que si nosotros seguimos confiando, Padre, en lo que tú puedes hacer, Padre, tu palabra dice que tú todo lo puedes, amado Dios. Gracias te damos por las enseñanzas, gracias te damos por las pruebas, gracias te damos, Padre, por lo que vivimos, porque sabemos que todo tiene un propósito, amado Dios, y que tú, Padre, vas a obrar en todo aquello, Padre, en lo que nosotros nos sigue quitando la paz en nuestros corazones, Padre. Sabemos que tú, Padre, estás actuando, que tú nunca dejas de trabajar, Padre, que tú siempre estás, Padre, para que tú siempre estás escuchando, Padre, nuestras oraciones y nuestro clamor, Padre. Tú vas a actuar, Padre, que tú eres fiel, Padre, y gracias, Padre, te damos porque por tu gran misericordia, Padre, nos permites hasta el día de hoy, Padre, estar aquí, Padre, compartiendo de tu bendita palabra, amado Dios. Te doy gracias por mis hermanas y por mis hermanos, por todos aquellos hermanitos que también no se pudieron conectar en esta noche, amado Padre. Que seas tú, Padre, visitándolos en esta noche, amado Dios. Que seas tú, Padre, visitándolos, trayéndoles un refrescar, Padre, trayéndoles paz a sus corazones, Padre, inquietándolos, Padre, para que nos podamos reunir, Padre, el día de mañana, que podamos gozarnos juntos, Padre, con un nuevo mensaje, Padre, con una nueva palabra, Padre, con un nuevo mensaje que tienes para que nosotros vayamos a compartirle a uno más, amado Dios. Gracias te damos, bendito Dios, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amada familia. Les esperamos mañana en la transmisión, para todos aquellos que se conectan y que ven esto en repetición, y a los que presencialmente nos vemos allá en Naucalpan. Primero Dios, mañana ya nos saludamos, hermanos. Bendiciones y buenas noches. Saludos.